La sombra en pena. Era un pequeño pueblo montañoso, oscuro y frío, rodeado por densos bosques habitados de árboles cuyo tamaño ascendía hasta casi rozar las nubes y cuya copa ensombrecía gran parte de la superficie. Allí en Blue Lagoon, como se llamaba el pueblo, vivía Valeria, una joven de espíritu noble, valiente y con un corazón muy bondadoso. Ella siempre solía preocuparse por los demás, incluso de nimiedades, tales como alguna pequeña herida en alguno de sus hermanos o por ayudar a su madre con los quehaceres cotidianos de la casa. Sin embargo, desde hacía algunas noches, algo había cambiado en la vida cotidiana de Valeria. Ella manifestaba un malestar, un extraño escalofrío que recorría su cuerpo cada vez que salía y regresaba a su casa desde la escuela. Esto solo sucedía cuando el día finalizaba, permitiendo al sol ocultarse entre las montañas y a las sombras dominar entre arbustos y reflejos de estanques de agua bajo la luz de la luna. Ella se sentía observada, como si una presencia siniestra respirara justo detrás de su oreja, más precisamente cercana a su nuca. Cada vez que Valeria se giraba, absolutamente nada había detrás de ella. No obstante, ella estaba segura de que alguien la acechaba entre las sombras. Valeria intentó ignorar sus miedos, a pesar de ser el hazmerreír de sus hermanos más pequeños, quienes se burlaban de ella por ser poco valiente. Ella trató de convencerse de que era solo su imaginación jugándole malas pasadas. Pero cada vez que regresaba a su casa y se adentraba en la oscuridad de los senderos que tenía el pueblo, una figura borrosa, indistinguible, que susurraba lamentos y cuyos pasos hacían crujir las hojas a sus pies, parecía seguirla, desvaneciéndose en el momento preciso antes de que pudiera verla claramente. Cada vez que esto sucedía, Valeria echaba a correr a toda velocidad con el corazón, martilleando salvajemente contra su pecho y víctima de una agitación imposible de soportar. Cerraba la puerta de su casa, ante la atenta mirada de sus padres, quienes la contenían a causa de su llanto. Con el paso de los días, el terror comenzó a apoderarse cada vez más de Valeria, sumiéndola en un estado de paranoia y pavor constante. Sus amigos de la escuela notaban su estado e intentaban convencerla de que todo era producto de su mente, pero ella sabía que algo oscuro y real la acechaba en las sombras. Varios se propusieron acompañarla, pero debido a las distancias de sus casas, en algún momento debían dejarla y era allí cuando ese espectro volvía a atormentarla en los escasos metros cercanos hasta su casa. Una noche, Valeria estaba frustrada y se sentía harta de la situación. Por fin estaba decidida a enfrentar a su perseguidor, así que Valeria se aventuró sola al bosque, llevando consigo una linterna y un pequeño crucifijo sagrado de su abuela como su única protección. El silencio allí era abrumador, solo roto por el crujir de las ramas bajo sus pies y por su propio pulso acelerado. Podía sentir el soplido del viento casi directamente en sus oídos y el frío helarle los huesos. Sin embargo, Valeria sostuvo firmemente el crucifijo entre sus manos y rezó una plegaria como solía practicar con su difunta abuela. Pidió a ese ente espectro o lo que fuera, que la enfrentara, que se mostrara o que al menos la dejara tranquila. Gritó pidiéndolo desde lo más profundo de su ser, tanto que sintió su voz rasgarse y volverse una con el furioso soplido de viento que volaba sus cabellos. Fue entonces cuando, en medio de la penumbra, una figura finalmente apareció y se materializó frente a ella. Era una sombra lúgubre y amenazante, con ojos blancos, vacíos y que no se apreciaban como si alguna vez hubieran sido humanos. Parecían absorber toda luz y vida a su alrededor. Incluso hasta el frío era más pronunciado allí de pie junto a ella. Valeria contuvo el aliento, sintiendo el frío penetrar dentro de sus huesos. Pero en lugar de atacarla, la sombra simplemente la observaba, hasta que luego su rostro, apenas notorio bajo una túnica negra translúcida y surcado por el paso del tiempo, emitió un aura de tristeza y soledad. Sus ojos cobraron vida por fracciones de segundos y Valeria evidenció el sufrimiento de esa alma, sorprendida por la falta de hostilidad de la misma. Entonces se atrevió a preguntarle quién era, por qué la perseguía y qué era lo que quería de ella.
La sombra solo susurró con una voz melancólica y espectral que una vez fue una niña tal como era Valeria, pero que ahora estaba atrapada en el mundo de los vivos sin poder encontrar la paz. Había sido víctima de una tragedia injusta y desde entonces vagaba en busca de redención. Por lo tanto, quería un último favor de Valeria. Conmovida por la historia de la sombra, Valeria comprendió que no era su enemiga, sino una alma perdida en necesidad de ayuda. Decidió acompañarla hacia la luz que había en el lago, al punto preciso donde la sombra lo solicitaba, y aunque Valeria soportó el agua gélida y mojó su vestimenta, la guió para cruzar hasta el otro lado y encontrar la paz que tanto anhelaba. La sombra se iluminó entonces en el centro del lago y flotó sobre las aguas. Entonces se reveló una hermosa niña de cabello largo y castaño y de brillantes ojos azules que agradeció por última vez a Valeria por llevarla hasta donde ocurrió su desgracia. Luego fue rodeada de una espesa bruma blanca y se elevó a los cielos. Desde esa noche, Valeria ya no sintió el acecho de la sombra, pero en su corazón guardaba el recuerdo de aquella experiencia sobrenatural que la transformó para siempre. Ella aprendió a mirar más allá de las apariencias y a no juzgar a los demás sin saber antes sus razones, aprendió a enfrentar sus miedos con compasión y valentía, convirtiéndose en una luz que guiaba a otras almas perdidas hacia su libertad. Y así, en un rincón olvidado de aquel pueblo Blue Lagoon, la historia de Valeria y la sombra del terror se convirtió en un legado de esperanza y redención, recordándonos que incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay una luz que puede iluminar y revelar nuestro camino.